tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con esta conferencia, una conferencia que está muy actualizada en el sentido de que Dios está como que llevando a tocar un tema muy actual en el sentido de que hace rato empezamos a ver que ya una guerra más expansiva, ya escalando otros niveles y bueno, mucha gente solamente ve lo físico, lo básico, pero no ve realmente el fondo de las cosas. Entonces, el tema de hoy es el mundo ciego espiritual entra en guerra. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar platicando un poquito muy natural, muy fluidamente, dejando que Dios nos vaya guiando en todos los temas. Pero sí, el tema es la ceguera espiritual, que lleva a conflictos en todos los sentidos. ¿Ok? Entonces, el mundo está atrapado en una oscuridad que no se ve con los ojos, pero se siente en el alma, o sea, se ve. Estamos ahorita recibiendo una metralla de noticias por todas partes y toda la gente está alarmada, está miedosa y tienen razón porque sí es un riesgo tremendo, ¿no? Entonces, pero mientras se multiplican los avances, la informática, la tecnología, también aumenta la confusión, la ansiedad, la desesperanza. Y nunca habíamos tenido tantos líderes espirituales como hoy, y sin embargo, entre comillas, líderes espirituales, y sin embargo, tantos corazones están vacíos, están con vacíos, con ceguera espiritual. El enemigo ha logrado su objetivo de mantener ciegos a los que creen ver. Fíjense bien, ¿eh? El enemigo ha logrado mantener ciegos a los que creen que ven, a los que creen que tienen la verdad. Eh, eh, es muy importante entender esto, fíjense. No se trata de ceguera física, sino espiritual, de vivir con los ojos abiertos y el corazón apagado. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Jesús habló de esto hace más de 2000 años, cuando dio vista a un ciego de nacimiento. Vamos a verlo ya más adelante con más detenimiento, pero y al mismo tiempo cegó a los fariseos que decían ver, que decían tener la verdad, ¿verdad? Porque el reino de Dios no se entiende con la mente religiosa, con la mente teocrática, sino con un corazón rendido a sus pies, con un corazón humillado. Él dice en su palabra que él no puede resistir un corazón contrito y humillado delante de él. Y es una verdad tremenda. La humildad es la puerta abierta al corazón de Dios. Hoy estamos en guerra, ya se ve, se siente, se está viendo en todas las redes sociales, en la televisión, en todo. Pero no solamente es una guerra entre naciones, sino una guerra por las almas. Eso es muy evidente, ¿verdad? Una guerra donde las armas no son bombas, sino pensamientos, ideologías, egos y mentiras. Y curiosamente, la fuente o el detonante de las guerras son temas religiosos, temas filosóficos, temas de que yo creo, tú crees, yo tengo la razón, tú tienes la razón, y ahí están las guerras, las peleas, la guerra de egos antes que las guerras físicas. Entonces, muchos han sido tomados como rehenes por el salteador, por el truán, por el ladrón que es Satanás, que entra por la mente. Fíjense bien, Satanás no entra el corazón, sino entra en la mente. Ahí es su centro de control cuando le abren las puertas por los pensamientos, las voluntades o todo eso. Pero realmente Satanás no puede pasar por la puerta realmente del corazón, que es Jesucristo, cuando ya alguien aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, este mensaje no es para religiosos, sino ni para los perfectos, ¿eh? Es para los ciegos que sí quieren ver, o para los
que ya ven, pero están desviando su mirada cada rato de la verdad. ¿Ok? Entonces, para los que están cansados de subir por su propio esfuerzo y quieren rendirse ante el único y buen pastor, que es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir así como caminando estos temas. Hoy comienza un llamado urgente, ¿verdad? De despertar, de reconocer nuestra ceguera, o tu ceguera, y entrar realmente al redil del buen pastor, al redil verdadero, al grupo de personas que están buscando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, y que no están circunscritos a una religión, una religiosidad, sino a una relación personal con Dios, con Jesucristo. ¿Ok? Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ok? Está en Juan 10:9, por si quieres apuntar. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, no hay tiempo que perder. La oscuridad avanza cada día más, pero también avanza la luz de Cristo. Pero entonces ahí está la decisión nuestra, la voluntad de qué lado quiere estar. Del lado de la oscuridad, que está avanzando en esta apostasía, tiempos de apostasía, o del lado de la luz, que es Jesucristo. ¿Ok? Entonces vamos a entrar ya en materia, en el sentido de dar capitulaje o dar ya temas. Vamos a ver la parte 1, capítulo 1, si quieres llamarle. La guerra verdadera ha comenzado. ¿Ok? Lo que fue revelado desde el principio hoy se confirma ante nuestros ojos. Las señales que parecían lejanas ahora arden en los titulares, en las redes sociales y también el espíritu de los entendidos. ¿Ok? La guerra, ahorita si ustedes pueden ver las redes sociales, las noticias, la guerra ha escalado muy fuertemente. Con Estados Unidos que está bombardeando ya objetivos nucleares en Irán. Y bueno, Dios no lo quiera, pero esto ya es una escalada mucho mayor y muy riesgosa. Entonces, la guerra ha escalado no solo entre naciones, sino en los cielos también. Vamos a ver que el mundo espiritual es un reflejo del mundo natural o terrenal y viceversa, ¿no? Entonces, nada es así como que por sí mismo. O sea, siempre lo espiritual fue primero y luego vino el mundo físico. Eso ya lo hemos explicado antes. Entonces, también hay una guerra en las mentes por filosofías, por religiones, por tener la razón, en los corazones. Estamos o entramos en un clímax del conflicto tan fuerte que la guerra ya es una gran verdad que está pasando. Han habido dos guerras mundiales y múltiples guerras y todas han sido por desacuerdos religiosos, filosóficos, económicos y demás. Pero la guerra espiritual es donde se define la eternidad, hacia dónde vamos, ¿ok? O quiénes somos realmente aquí en la tierra. Dice ahí un verso en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿ok? Entonces, las armas visibles, como las que están ahorita viéndose en la televisión, en las redes, son solamente un reflejo de lo que ya arde, de lo que ya está en lo invisible, o sea, en el mundo espiritual. El enemigo ha entrado por la mente, siempre entra por la mente, por la razón, por la religión fría, egoica, el ego, la vanidad, y ha cegado a muchos que creen ver con los ojos físicos, pero que están ciegos espiritualmente. Pero el redil o el pueblo de Dios que se está levantando en este tiempo de apostasía es algo bien importante y evidente. Entonces, lo que estamos aquí buscando es que cada uno de nosotros va a pasar por fuego, por pruebas, y va a ser sometido a su fe, a no negar realmente a Cristo o a sus convicciones o a su fe realmente. Entonces, la guerra ya está empezando y va a ser total, ¿eh?
En temas geopolíticos, los imperios tiemblan ahorita ya con todo lo que está pasando. Hay mucho de por medio, energías, economía, poder, todo eso, ¿no? Pero geopolíticamente están los reinos o los países temblando, tienen miedo y están haciendo muchas cosas, pero también espiritualmente los justos van a ser probados, están siendo probados. Esa es la guerra por las almas, ¿ok? Entonces, ahora, proféticamente, el reloj de Dios marca ya el fin de los tiempos. Todo ya está casi cumplido, todo. El tiempo de la gracia está en su apogeo, pero también el tiempo de la apostasía, de la rebeldía contra Dios, contra la autoridad, contra todo lo que Dios quiere hacer. Hay una rebeldía muy evidente, que es que la novia, o sea, las personas que ya aceptaron a Cristo y que deberían estar creciendo espiritualmente cada día más y más, están apocrifados, están ahí relajados en su confort de una religioncita X o Y con sus reuniones dominicales o reuniones X o Y, pero realmente no tienen una relación personal con Cristo, con el Espíritu Santo, eh, muriendo a sí mismo, negándose a sí mismo para seguir lo que Dios quiere en su vida. Cada uno tenemos un plan que Dios ha diseñado y ese plan se debe de identificar, tomar nuestra identidad con ese plan y empezar a caminar en él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y bueno, como retumbando en los cielos ahorita, todas las bombazos que están cayendo, los misilazos y todo ahorita las bombas en los centros nucleares en Irán, bueno, va de la mano con lo que dice en Mateo 24:6, que dice, y oréis y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. No, no es el fin, no es el día del Señor todavía, pero sí estamos a un no sé qué, no sé cuándo, pero estamos a un paso de que Cristo venga por su iglesia, porque antes de que venga la gran tribulación, que en el griego se llama arpaso, es el arrebato, antes de que venga eso y que ya está a punto por todo lo que se ve, bueno, viene la apostasía que ya se está viendo, y después de que venga el rapto, o sea, que los que están en Cristo y que han dado fruto al menos al 30%, se van con Él, los que han llenado sus tinajas del Espíritu Santo, es algo tremendo. ¿Eh? Ahorita mucha gente va a estar empezando a tener experiencias sobrenaturales, porque en la medida que se agiliza todo lo que no es de Dios, el anticristo, la apostasía y todo eso, se va a estar agilizando el poder de Dios para poder rescatar a todos los que son suyos. Y el lazo más importante son las lenguas de fuego que pasaron en el Pentecostés y ahora en este avivamiento que viene, la lluvia tardía va a empezar a tocar a muchísima gente que está escogida para empoderarse con el Espíritu Santo y empezar a ya caminar en el plan que Él ha diseñado para ti y para mí. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí es, ¿estás en el redil? ¿Sabes qué es el redil, no? Es el grupo de ovejas que el buen pastor, que es Jesús, está llevando hacia un lugar determinado. ¿Sí? Como el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de delicados pastos, Él me va a pastorear. Y ahí sigue, ¿no? Entonces, es hora de abrir los ojos del corazón. Es hora de decir no a esa ceguera espiritual y pedirle a Dios que nos abra los ojos del entendimiento y cerrar la puerta al salteador, al truán, al ladrón, que es Satanás, que entra por la mente. Fíjense bien, ¿eh? Satanás y todas las potestades, que dice en Efesios 6:10,
entra por la mente. No puede empezar por el corazón si ya tienes a Cristo en el corazón. Él no puede usurpar el corazón si ya Cristo está en tu corazón y fue sellado por el Espíritu Santo. Entonces, Satanás, ahorita van a leer el versículo, entra por la mente, por la parte de arriba. Vamos a ver. Entonces, hay que postrarnos ante Dios, ante Jesucristo, que es la única puerta verdadera. ¿Sí? Por lo que ya está pasando, pues ya es urgente. Vemos el capítulo 2, el ciego de nacimiento y nosotros. Vamos a ir caminando por estos versículos tan reveladores del ciego que era de nacimiento y cómo Jesucristo le da la vista, ¿no? Dice ahí en Juan 1 al 3 y luego del 6 al 7, lo voy a ir así como que mencionando. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para las obras de Dios se manifiesten en él, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, escupió en tierra, y imagínense, un escupitajo en la tierra, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí tú tienes que poner atención en la palabra revelada. Jesucristo ya hizo la obra en la cruz, ya hizo el lodo con su unción, con su saliva, y ya te la untó para que vieras espiritualmente. ¿Ok? Ya lo hizo. Y así hay muchísima gente. Si puedes tú visionarlo o verlo con tu imaginación, haz de cuenta en lo espiritual que hay muchísima gente que tiene los ojos llenos de lodo, de que ya Cristo hizo esa unción, ese trabajo de su unción con la tierra que es, tierra significa humanidad, ¿sí? Porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra, del polvo, ¿sí? Entonces, pero imagínate muchísima gente, millones de gente, personas que están con el lodo que hizo Jesús aquí, y eso significa que ya tienen el conocimiento y tienen a Jesucristo como Salvador, pero están ciegos. ¿Por qué crees que no están? ¿Por qué crees que están ciegos? Porque no han sido lavados, no han ido con el enviado, con un discípulo, con un siervo de Dios, que le abra los ojos del entendimiento y le enseñe realmente la palabra revelada para que entonces estén libres de su ceguera y empiecen a ver espiritualmente. Recuerda, Efesios 1:17 dice, el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para verlo mejor a Él, para conocerlo mejor a Él, ¿a quién? A Jesucristo. Y para saber cuáles son las riquezas inescrutables de su gracia, nuestra herencia para con nosotros, ¿ok? Entonces, regresando al tema del ciego, este hombre nació ciego físicamente, pero representa a la humanidad que nace espiritualmente muerta. Desde el pecado de Adán, todos nacimos con el espíritu apagado, muerto en nuestros delitos y pecados por herencia. No podemos ver a Dios, no lo entendemos a veces. Entendemos religiones por la mente, pero no conocemos a Dios, ni lo buscamos. Pero el plan de Dios siempre ha sido manifestarse, manifestar su gloria en medio de esa ceguera. ¿Ok? Y así hay muchísima gente en el mundo. Entonces Jesús hace el lodo con su saliva y la tierra
que es símbolo de lo humano, la tierra, unido a lo divino, que es la saliva que viene de su boca, la palabra viva, es decir, lo divino tocando lo humano para provocar una transformación. Pero el milagro no ocurre, fíjate bien, de inmediato, sino Jesús le da una instrucción: se ve y lávate en el estanque de Siloé. Ahora, ¿qué significa Siloé? Ya vimos, Siloé significa enviado, o sea, siervos de Dios, que es una imagen también profética, también de Cristo mismo como el enviado del Padre, pero también el Cristo mismo envía a sus siervos para poder quitar la ceguera, o como Lázaro, quitarle las vendas, o el sudario de los ojos y las vendas para desatarlo, ¿no? Eso es la figura profética de Cristo y sus siervos. Entonces, este acto refleja el camino de la redención, fíjate bien. Jesús toca, pero tú decides obedecer o no. Es la voluntad. Jesús te da todas las herramientas, pero Él no va a usurpar tu voluntad. Él respeta tu voluntad porque Él diseñó el libre albedrío y la voluntad para que entonces fuera genuinamente tu decisión y entonces fuera la gracia realmente evidente. Entonces, ese es el proceso, fíjate bien, que millones están rechazando hoy. Quieren ver, pero no obedecen. Quieren ver, pero son rebeldes. Quieren ver, pero no respetan autoridades de parte de Dios. Quieren revelación, pero sin transformación. Quieren milagros, pero sin arrepentimiento. Quieren ver a Dios, pero no quieren dejar de ver primeramente su orgullo y su religión. El ciego fue tocado, pero también eso movió su fe. Necesitamos que Cristo nos toque, como un siervo de Dios nos toque, ¿verdad?, con la palabra revelada, para que Él mueva nuestra fe y nos deje ver realmente, ¿sí?, en el Espíritu. Capítulo 3. El salteador entra por la mente. Y aquí es lo que les comentaba al principio. Dice después en Juan 10, 1, perdón, de 9 al 10, dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, por la parte de arriba. Si sube es que es arriba, ¿no? Si sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Entonces, remarco, si sube por otra parte, es que no es el corazón, no es la puerta. La puerta es Jesús, la puerta del corazón. Ya está sellada. Nadie entra, nadie sale si Él no lo permite, si ya eres tuyo, si ya eres tu pastor. Entonces, el salteador o Satanás entra por la parte de arriba. ¿Dónde está la parte de arriba? Tu mente, tu mente. Ahí es el centro de control de Satanás, si aún no le cierras la puerta a él y aún no renuevas tu mente, como dice Romanos 12:2. ¿Sí? Dice que tenemos que renovar nuestra mente para saber cuál es la perfecta, buena y santa voluntad de Dios en nuestra vida. Renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Y ahí también dice el verso de Juan 10, de 9 a 10, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ok? Entonces, si alguien acepta a Jesús como Salvador, es en el corazón. Y si alguien ya aceptó a Jesús en su corazón, va a tener pastos verdes, alimento espiritual, y a Jesús en tu corazón, que va a iluminar cada día más y más, a santificar más y más tu vida, tu corazón, para sacar todo lo que haya que sacar, quemar todo lo que haya que quemar para limpiarte y renovarte. ¿Ok? Entonces dice aquí que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ir, sí, como que caminando en este tema que acabamos de leer, Juan 10, 1 y Juan 9, 1, 9 y 10. ¿Qué dice? Bueno, dijimos ya que el redil es un lugar de protección, es un lugar de pertenencia de parte de Dios, del buen pastor.
Es un lugar de comunión con el buen pastor, que es Jesús. Y solamente hay una entrada. Y la entrada legítima es Jesús. Jesús es la puerta. ¿Sí? Pero hay quienes no entran por la puerta, sino se suben por la parte de arriba, por otra parte. Y esa parte de arriba simboliza la mente, el ego, la razón, las filosofías huecas, la rebeldía en la mente mental, la autosuficiencia. Es el intento de llegar a Dios sin rendir su corazón. Es el intento de saber de Dios como religión, como religiosidad, pero sin ser humilde y sin arrepentimiento. Ese es el gran riesgo, ¿no? Pues ese ladrón, ese salteador es Satanás. No quiere entrar por la puerta porque él no puede ni quiere rendirse. Entonces, ¿cómo hace? Pues entra por la parte de arriba, por la mente, para robar la verdad, para matar la fe, para destruir la comunión con Dios, para destruir los ministerios, y ahí jala potestades como Jezabel, como las potestades de rebeldía de Lucifer, como las potestades de un orgullo enfermo, de una manipulación y un afán de controlar, como hay muchísimas personas que están en una religiosidad y en un afán por pelear, por discutir, por contender, que eso no es de Dios y son armas irrefutables del enemigo. ¿Okay? Hoy ese enemigo opera igual, opera igual. Usa pensamientos, ideas, religiosidad, debates, contiendas, rebeldías, vanidades, orgullo intelectual y un abanico de cosas que usa Satanás para poder controlar la mente y desde ahí operar y tener el control. Si la persona no tiene una comunión con Dios desde el corazón y lo va llenando, y va aconteciendo y va haciéndose una realidad el verso de 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: el mismo Dios de paz nos vaya santificando, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta que venga el Señor Jesús por nosotros. Entonces, esa santificación de primeramente despertar al espíritu a través de aceptar a Cristo como Salvador, y luego santificar el alma a través del crecimiento espiritual con los discipulados, con la comunión con Dios, con la humillación de parte nuestra, para que mejor nos humille Dios que nos humille la gente, ¿no? Entonces hay que humillarse ante Dios, hay que ser humildes. Entonces, Jesús, recuerden, les dice: yo soy la puerta, no un camino más. Es el único camino. Él es la única verdad que nos lleva a la vida eterna. En los últimos tiempos, fíjense bien, estamos viendo que muchos han cambiado el redil de Cristo, ¿sí? Por la comodidad de una fe superficial, de una religiosidad. Ya no hay ovejas que siguen su voz, la voz del buen pastor, sino siguen multitudes emocionales, religiones, filosofías huecas, influencers, doctrinas de hombres, falsos apóstoles, maestros, ilusión, que están buscando poder y gloria misma para ellos, valga la expresión. Entonces, la pregunta es: ¿dónde estás? ¿Estás en el redil del buen pastor de Cristo Jesús o estás en un redil falso de una religión? Bueno, Dios te va a revelar a través de su Espíritu Santo si estás o no en él. Capítulo 4. Los que dicen ver, pero están ciegos. Hay muchísimos que dicen que ven y que saben mucho y todo eso, pero están ciegos. Entonces, si nos vamos ahí mismo a Juan 9, del 39 al 41, dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Fíjense bien esa paradoja, está tremenda. Y entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y entraron con esa pregunta así como para picarlo, ¿no? Para ver qué decía.
Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecados. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, ese ver de soberbia, de querer saber mucho, de querer ser como Dios esconde chica, eso es ceguera espiritual. ¿Ok? Entonces, Dios lo que quiere no es que sepas la palabra de Dios o que seas muy bueno, honesto, sino que realmente reconozcas tu pecado, reconozcas tu condición espiritual y clames a Él arrepentido para que Él entre en tu corazón y salve tu alma y empiece tu retorno hacia el Padre a través de la regeneración de tu alma, ¿sí? Del crecimiento sustentable de tu alma. ¿Ok? Ok, entonces, aquí está la confrontación en los versos que vimos más intensa, ¿no? Jesús no condena al ciego, sino a los que dicen ver, a los que se creen que ven, a los fariseos, expertos en la ley, en el Torá, en el Talmud, dueños del conocimiento, del poder, pero vacíos de humildad. Ellos representan a la iglesia apóstata de hoy, a la apostasía. Es el que predica con elocuencia, pero sin fuego de Dios, sin el Espíritu, que canta con emoción, con profesionalismo, son expertos, profesionales, pero no tienen una devoción en su intimidad, en su casa, en su cuarto. Que estudia teología, que se gradúa en los centros de teología y escuelas y todo eso, pero no conoce realmente al Dios verdadero. ¿Ok? Entonces Jesús no se impresiona por una doctrina X o Y, eh, pero, pero sí por tu entrega. Alguna vez yo, allá en la casa que tenía en Veracruz, una casa grande, tenía yo una biblioteca grande, grande, con muchísimos libros, videos, carpetas de todo tipo, tanto en lo secular, por mi carrera, por todo eso. Y también mucho de teología, porque estudié teología y psicología conductual, gestal y más cosas. Entonces, y un día, cuando tuve esa experiencia de estar 2 meses y medio sin dormir, y recibiendo de Dios revelación, revelación, y me pasaba yo las noches enteras en esa biblioteca checando y viendo, y en el internet que ya empezaba, y esto, lo otro, y ahí el Señor me estaba abriendo los ojos espirituales, Efesios 1:17, para saber realmente quién era Jesús y todo lo que estaba pasando en realidad en el mundo con respecto a eso, ¿no? Y fue cuando Él me dio todo lo que había de venir y que luego 2 profetas lo confirmaron en forma sobrenatural, todo eso que Dios me dijo. Pero volviendo al tema, ahí Él me hizo ver, me reveló lo que significa Efesios 1:17. Ya lo dije hace rato, ¿no? Que el mismo Dios del Señor Jesucristo nos dé espíritu de revelación y sabiduría para saber más de Él, para conocerlo a Él. Entonces, Jesús, repito, no se impresiona por las doctrinas religiosas, por la teología humana, sino Jesucristo se conmueve por tu humildad, por tu honestidad con Él y por tu anhelo de estar con Él en una comunión y desarrollar una intuición. Ah. Bien, entonces, hoy abundan los videntes ciegos, los que ven pero están ciegos. Predicadores que hablan del Espíritu pero lo tienen apagado. Líderes que conocen el griego, el hebreo, entre comillas, y el arameo, pero no oran, ni se quebrantan, ni se humillan delante de Dios, ni claman, ¿verdad? Creyentes que juzgan todo, pero que no aman a nadie, nada más se aman a sí mismos, a sus vientres. Esa es la apostasía. Esa ceguera es más peligrosa que la ignorancia, porque impide que vean su necesidad de salvación. Creen que están bien,
creen que ya están salvos y no es cierto. Jesús los confronta cuando dice, ¿por qué decís vemos, pero vuestro pecado permanece? Y hablamos que pecado, el pecado más irreverente delante de Cristo es cuando creen que saben mucho y que saben de la Biblia, pero que realmente hacen lo contrario. Y se aprovechan de eso con las personas. Dice, ay de aquel que hace algo mal a mis niños, a mis hijitos. Lo estoy parafraseando, ¿eh? Ahí búsquenlo, por favor. Dice, más les fuera atarse una piedra de molino al cuello, echarse al fondo del mar, o no haber vivido, o no haber nacido, que dañar a uno solo de mis hijos, de mis niñitos, de mis. Entonces, imagínense, ¿sí? Entonces, la arrogancia religiosa, como los fariseos, saduceos, esa arrogancia ata a la gente a la muerte espiritual, ¿ok? Como el molino ese, la rueda de molino, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos al capítulo 5 ya para ir terminando. La apostasía en los últimos tiempos. Dice, porque vendrán tiempos cuando no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. ¿Okay? Y otro verso que va alineado dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Estamos viendo en Juan 9 y 10 en tiempo real. El mundo se ha llenado de ciegos voluntarios, de falsos pastores, falsos maestros, falsos siervos, que se metieron al redil por la mente, por filosofías huecas, por religiosidades, sin entrar por la puerta que es el corazón. Las iglesias apóstatas crecen con mensajes de prosperidad, una prosperidad malsana que lleva a hacerse ricos, millonarios, pero que se hacen pobres y se hacen totalmente caóticos porque no tienen a Cristo en su corazón. Sin cruz, siervo sin cruz, siervo sin gracia, siervo sin arrepentimiento, que tienen una libertad pero sin obediencia. Ese amor que se ha enfriado. Y la verdad ha sido sustituida por la tolerancia y la inclusión. Inclusión de género, inclusión de esto, lo otro, permisividad para todo y ya. Siendo que para Dios un sí es un sí y un no es un no, y no hay tibiezas. No hay términos medios. Entonces, el redil se ha dividido. Unos siguen la voz del buen pastor y otros siguen su propia voz de su alma engañosa, su mente no renovada, y esa mente está subversada, está controlada por potestades que no son de Dios, que son Efesios 6:10. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad que habitan en los aires. Esos espíritus que lanzan dardos a la mente, la parte de arriba, y a través de esos dardos dan instrucciones, dan comandos para poder hacer cosas que no están bien delante de Dios. Cristo no viene por una iglesia popular, una mega iglesia con millones o miles de personas de congregantes. Cristo viene por una iglesia probada, una iglesia refinada por el fuego de Dios, por el fuego del Espíritu Santo, por el fuego de la prueba, una iglesia obediente.
que sea capaz de hacer cosas que Dios le dice a pesar de que la gente lo mate, a pesar de que la gente lo juzgue o lo crucifique. Pero si es Dios, hay que seguir a Dios y no a los hombres. ¿Ah? Cristo viene por una iglesia probada, refinada, obediente, con lámparas encendidas porque fueron llenas del aceite del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ya para terminar, amado amigo, hermano, el redil de Cristo no es para los que presumen ver o que saben mucho, que tienen esto o lo otro, sino para los que reconocen su ceguera y claman por luz, por una libertad para ver realmente en el Espíritu. El ciego de nacimiento representa a cada uno de nosotros antes de que encontrásemos a Jesús o con Jesús. Nacimos ciegos, pero fuimos tocados por la mano del Maestro. Algún día alguien nos habló de Cristo y Él sigue tocando hoy. Él sigue tocando hoy los corazones para que se abran y acepten a Él como Salvador, único y Salvador. Pero muchos se quedan con el logo ahí y no van al estanque de Siloé, del enviado, o sea, de Cristo que nos va a hacer ver más allá, o de los siervos que Dios ha puesto, realmente que Dios ha puesto, porque hay muchos siervos que Dios no ha puesto, se han puesto solos. Entonces, la iglesia apóstata ha formado ya un redil falso. Tiene apariencia de piedad, pero niega su poder. Se alimenta de emociones, modifican o ajustan o manipulan las luces, los sonidos, los colores, los decibeles, los hercios de la música, las emociones para tener más y más y más y más que quieran diezmar y que quieran hacer crecer, entre comillas, la iglesia, pero que realmente no son tocados por el Espíritu Santo, no son realmente llevados a una humildad y a un morir a sí mismos, al ego, para crecer en el Espíritu. Cristo viene por ovejas que han sido probadas por el fuego, que han tomado decisiones difíciles, que han dicho, no me importa lo que piense el mundo, quiero seguir al pastor de mi alma, Jesucristo único, mi Señor y Salvador. ¿Ok? Hoy el Señor te llama a su redil. Hoy el Señor Jesús te llama a reconsiderar, a ver si realmente tú cuando aceptaste a Cristo tuviste un arrepentimiento genuino. Tuviste un arrepentimiento que te hizo clamar a Dios por perdón. Fíjate bien, no me refiero a que te llevaron a hacer una oración metódica, que generalmente es Romanos 10:8. Si solamente hiciste una oración que es esta, ¿verdad? Y que es una gran verdad, pero si solamente te hicieron repetirla para poder decir ya eres salvo, pero sin arrepentimiento, sin sentirte triste porque fallaste a Dios, entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Esa oración es una oración poderosa, pero hay que hacerla desde el corazón. Dice Romanos 18, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón Jesús es Dios y que Dios lo mandó a la tierra, estoy parafraseando, como Salvador para pagar por tus pecados y los míos en la cruz con su sangre preciosa, y con tu corazón lo crees y con tu boca lo dices, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Okay? Esa oración tiene dos caminos. La repites solamente por repetirla y no hace nada, o la repites y la guardas en lo más profundo de tu corazón y ahí hace la palabra su efecto y despierta tu espíritu que estaba muerto y empieza tu vida en Cristo Jesús, ya con una salvación evidente. ¿Okay? Entonces, hoy el Señor te llama a ese redil.
no a una religión, no solamente al conocimiento, no a un orgullo espiritual, una rebeldía, sino al redil de la redención, de la obediencia, de la fe viva y eficaz. Entonces, te invito a que te levantes, que abras tu corazón, no tu mente solamente, que Cristo te abra la puerta de tu corazón, porque Él provoca el querer como el hacer, y entonces aceptes a Jesús, al Salvador, como tu único y suficiente Salvador, y que le digas, Señor, toma el control de mi vida, y ayúdame con tus señales que mandas del corazón a renovar mi mente, para saber cuál es la buena, perfecta y sana voluntad tuya en mi vida. Entonces, el buen pastor, que ya te conocía y te conoce, te va a abrir el entendimiento y vas a dejar que entre a tu corazón para que Él cene, platique, tenga comunión contigo. Dice Juan 10:27, ya para terminar, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Okay? Gracias por escucharnos. Te pido muy fuertemente, enfáticamente, que nos unamos en oración por la situación de la guerra que está cada día escalando más y más y realmente es un peligro eminente que viene. ¿Okay? Inminente y eminente. ¿Okay? Pero, que le pidamos al Señor que se haga tu voluntad. Porque si es su voluntad, porque ya son los tiempos últimos, mejor que nos cubra con tu sangre preciosa, con su sangre preciosa, que nos vivifique con su Espíritu Santo y por su palabra de verdad, y que nos haga entender cuál es su plan en nosotros para caminar en su camino, llegar a su verdad y entrar al reino de los cielos, a la vida eterna, pronto, muy pronto. Cuídense mucho, estamos aquí, estamos en contacto. Bendiciones. Bye. En MAGAC tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia.